voces y silencios. Música, sueños, magia. Palabras hilvanadas en el pensamiento. Pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Mi libertad me ama y todo el ser le entrego. Mi libertad destranca la cárcel de mis huesos. Mi libertad se ofende si soy feliz con miedo. Mi libertad desnuda me hace el amor perfecto. Mi libertad me insiste con lo que no me atrevo. Mi libertad me quiere con lo que llevo puesto. Mi libertad me absuelve si alguna vez pierdo por cosas de la vida que a comprender no acierto. Mi libertad no cuenta los años que yo tengo. Pastora inclaudicable de mis eternos sueños, mi libertad me deja y soy un pobre espectro. Mi libertad me llama y en trajes de alas vuelvo. Ser libre. Ya en su vientre mi madre me decía: ser libre no se compra ni es dádiva o favor. Yo vivo del hermoso secreto de esta orgía. Si polvo fui, y al polvo iré. Soy polvo de alegría, y en leche de alma preño mi libertad en flor. De niño la adoré. Deseándola crecí. Mi libertad, mujer de tiempo y luz, la quiero hasta el dolor y hasta la soledad. Mi libertad es tango de par en par abierto, y es blues, y es cueca y choro, danzón y romancero. Mi libertad es tango, juglar de pueblo en pueblo, y es murga, y sinfonía, y es coro en blanco y negro. Mi libertad es tango que baila en 10.000 puertos, y es rock, malambo y salmo, y es ópera y flamenco. Mi libertango es libre, poeta y callejero, tan viejo como el mundo, tan simple como un credo.
No hay nada nuevo, pero no todo está dicho. De construir construyendo para empezar de nuevo una y otra vez. Hechos de palabra. Déjanos la tuya en el 4305-3303. Buena tarde para todos. Aquí comienza Hechos de Palabra. Mi nombre es Alicia Nigro y te propongo que nos acompañes en los 90 minutos que ya hemos iniciado. En la operación técnica y con su asesoramiento artístico técnico, Pablo Duarte nos pone al aire. Desde Radio Hermes hacia vos. Nosotros estamos aquí en Radio Hermes y vos estás en algún punto de este infinito que habitamos, haciendo de la magia una realidad, porque este presente será nuestro presente cuando vos lo dispongas. Vos elegís. Y podés estar ya conectados con nosotros en forma directa en www.radiohermes.com.ar. O a lo mejor andás por ahí por las redes y te detuviste en Instagram y ahí está Radio Hermes sacándonos al aire en este mismo momento. Y si no, la otra alternativa es escucharnos y vernos en diferido. Para eso tenés a Radio Hermes en YouTube y en Spotify y en iVoox. Solo basta que vos nos busques Hechos de Palabra y nos vas a encontrar. Iniciamos este programa con un poema, Mi Libertad. Luego escuchamos a Astor Piazzolla y su quinteto haciendo Libertango, ambos letra y música de autoría de Astor Piazzolla. Libertango fue publicado por primera vez en 1974 en Milán y fue reversionado por innumerables artistas, argentinos y extranjeros. Su título es una palabra compuesta por los términos libertad y tango, esa libertad creadora que Piazzolla buscó y encontró en su obra, en el tango. Astor Piazzolla nació en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921 y falleció en Buenos Aires el 4 de julio de 1992. Es considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX. Vivió su infancia en Nueva York, donde comenzó a tocar el bandoneón a muy temprana edad, tomó clases con Alberto Ginastera y luego viajó a Europa para estudiar con la compositora y directora de orquesta Nadia Boulanger. En su juventud tocó y realizó arreglos orquestales para Aníbal Troilo. Sus innovaciones en el tango no fueron bien vistas por los tradicionalistas que se resistían a los cambios y que no podían comprender su obra. En 1950 y en 1960, estos lo consideraron el asesino del tango, así lo llamaron, y decidieron que sus composiciones no eran tango. Entonces, Piazzolla respondió con una nueva definición de su música. Es música del tango, afirmó Astor, pero del tango como ellos lo entienden. Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos señores que me atacan no lo entienden, no lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante a pesar de ellos. Menos mal que siguió. En sus últimos años de vida fue reivindicado
por intelectuales, jazzistas y músicos de rock de todo el mundo, al igual que por los nuevos referentes del tango, y actualmente se lo considera como uno de los músicos argentinos más importantes en la historia de su país y del mundo. Fischerman y Hilbert, dos grandes críticos, dijeron: Piazzolla, lejos de la posibilidad de generar un movimiento colectivo, se parece, en ese sentido, mucho más a Jorge Luis Borges que lo que podría suponerse. Ambos instituyeron sistemas de lectura, inventaron sus genealogías y crearon, a partir de recortes arbitrarios, ambos generaron estilos únicos e irrepetibles. Ya está con nosotros en los estudios para la conversación Omar Dal Ponte, escritor, periodista, investigador, historiador. Nació en la ciudad de Lanús, fue director de Nuevos Propósitos y conductor de radio. Escribió varios libros, entre ellos Tus calles, Lanús, Mis calles, Retazos históricos, Historia de Lanús, por la historia de Lanús. Fundó ateneos, clubes barriales, bibliotecas, entidades culturales y participó activamente de la construcción del Colegio Nacional número 1 de Lanús, teniente de marina Luis Piedrabuena, yo hice 2 años, que hoy lleva el nombre Escuela Secundaria número 8. En el año 2011, el Consejo Deliberante de la ciudad de Lanús lo declaró a Dal Ponte vecino destacado. Fue distinguido por la UNLA por su destacada labor en la defensa de la cultura nacional y fue nombrado visitante distinguido por la Universidad John Fitzgerald Kennedy. Omar Dal Ponte es miembro del Consejo Social de la UNLA, es director del Museo Municipal Juan Piñeiro y residente de la Comisión de Estudios Históricos de Lanús. Fue varias veces candidato a concejal, una como intendente del partido de Lanús y una vez fue candidato para la vicegobernación de la provincia de Buenos Aires. En el año 2014, Omar Dal Ponte organizó el primer Congreso de Historia de Lanús. Durante la conversación nos detendremos en su trayectoria artístico-profesional, conoceremos en el 80 aniversario que está cumpliendo la ciudad de Lanús, hechos y acontecimientos históricos desde sus comienzos hasta la actualidad y nos detendremos en la publicación Por la historia de Lanús, una de sus obras. Bienvenido a nuestro programa, Omar, gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes, realmente una casa mágica, ¿no? Esta, maravillosa. Aquí se respira cultura, anida el buen gusto. Sí. Y bueno, la calidez de ustedes, en su caso particular, Alicia Nigro, y también del señor Pablo Duarte, ¿no? Que nos ha recibido con tanta cordialidad y hemos visitado las instalaciones de la radio. Realmente impresionado, muy bien, muy bien. Y esta es una linda tarde para escuchar radio y hermosa tarde para y escucharlo a usted, porque acá al que vinimos a escuchar es a Omar Dal Ponte, que tiene una trayectoria de vida maravillosa, muy, muy rica. Sí, muchos años vividos. Pero ¿no? que tiene una particularidad, enriquece a los demás. A veces uno vive muchos años, se enriquece, pero no enriquece al que tiene al lado. Bueno, ojalá sea así. Uno sí, trata de hacer las cosas. Es así. Una simple, pequeñísima observación. Sí. Yo ya no soy director del Museo Municipal, fui director, bueno. fui director del Museo Lo he Municipal. visitado, por eso claro. me quedó como que... No, por supuesto, hay mucha gente que cree que sigo en funciones, pero no. Yo estuve desde el año 2008 hasta el 2015 en el Museo de Lanús. Después, bueno,
las cosas de la política, triunfó otra fuerza con otra coloratura Claro, política. hubo cambios. Y yo me fui a mi casa, es decir, a mi casa... Es un casa- decir. Es muy grande, mi casa es todo Lanús, es la universidad, es el lugar donde vivo, bueno, qué sé yo. Y aquí estamos muy gratificado y muy reconocido y agradecido por la invitación. Así que, Alicia, cuando vos quieras. Y sí, ya empezamos, ya empezó bueno. la conversación y ahora no para nadie, solamente hacemos una pausa dentro de unos minutos, que es una pausa musical, y después que vamos a decir que elegimos a alguien tan intenso en su música y tan reconocido por su obra. Por supuesto, no, Astor Piazzolla. Lo hemos elegido justamente teniendo en cuenta, que hoy lo confirmé un ratito antes de que empezáramos, teniendo en cuenta su personalidad y sus gustos, porque usted es un hombre urbano, usted Sí, es sí. de Lanús y de la ciudad de Buenos Aires. Absolutamente citadino, sí. Absolutamente Sí, citadino. sí, así que elegimos bien, elegimos bien. Y muchas gracias por la elección. Piazzolla es un genio. Sí, Es un genio. sí, sí. También se habló de Borges. Con Borges podemos tener coincidencias o no en cuanto a lo ideológico, pero ¿cómo desconocer la dimensión de semejante personaje? Tal cual, No sé, tal cual. si uno... Claro, porque no nos detenemos en la persona, en el ser humano, No, como piensa. sino en su obra. Claro. Pero también, aun cuando miremos al hombre, al ser humano, bueno, él pensó y habrá tenido sus circunstancias para pensar del modo en que pensó, y tenemos toda la suerte de poder disentir, que esa es la palabra más linda para la democracia, Sí, el natural. disenso. Y, Así como es importante el consenso, es importantísimo el disenso. sí, claro. Y ser respetado ambas cosas, ¿no? Pero nosotros tenemos en la República Argentina muchos valores así individuales que han contribuido mucho al engrandecimiento de nuestra cultura y como decís vos, al enriquecimiento de la cultura de los demás, ¿no? El caso de Borges es indudable, y Piazzolla lo mismo, como pudo haber sido Roberto Arlt, que también tuvo su paso por Lanús, ¿no? Claro que sí, y estuvo muy cerquita de mi casa. Sí, lo sé, sí. Muy cerquita de mi Sí, lo casa. sé. Mi papá recordaba algunas cosas de él. Sí, lo sé. Así que bueno, sí, yo siempre, nosotros, los alumnos que tuvo Pablo Duarte, siempre le decíamos en el taller, en Lanús, grandes figuras que trascendieron. Sí. Y Pablo siempre nos respondía con una sonrisa, porque él es de acá, de la ciudad de Buenos Aires, y decía así, también ese es de Lanús. No, y bueno, Se ríe porque lo recuerdo. Claro, para información y siguiendo con la onda tanguera, Sí, sí, quien residió en Lanús fue Pascual Contursi, claro. el autor de Mi Noche Triste. Ujú. Y en la misma casa que él residió nació José María Contursi, su hijo, el autor de Grisel, el autor como Dos Extraños y de tantos otras letras de tango impresionantes. Inolvidables. También pasó por Lanús, no sé si nació, pero sí sé que vivió Eduardo Rovira, Sí. un músico realmente extraordinario. Y bueno, el más difundido, y principalmente en estos últimos tiempos, Roberto Sánchez, Sandro, ¿no? Claro. Que es un gran artista, indudablemente. Claro, que vivía en Valentín Alsina. Sí. Y donde también nació Edmundo Rivero. Sí. Edmundo Rivero nació. Esa no la sabía. Edmundo Rivero nació en Valentín Alsina. Ah, bueno. Era hijo. Otro más. Era hijo del jefe de la estación. Ah, Fue hijo del jefe de la estación del ferrocarril Midland, que partía de ahí de Valentín Alsina hasta Carué, iba, ¿no? En esa estación el jefe era el padre de Edmundo Rivero. Bueno, ahí nació. en Lanús había varios ramales de trenes, ¿no? Sí, claro, sí. Tenemos, por ejemplo, el Midland, Sí. que, hablo del que salía de Valentín Alsina, Sí. porque también salía de Nueva Pompeya, de la estación Sáenz, Claro. que se juntaban por allá por Tapiales después, pero iban hasta Carué, ¿no? Nos reímos porque
había recientemente fallecido Pablo Alsina, un escritor, un hombre de los medios, un gran amigo. Pablo, también tallerista de la Universidad de Lanús. Sí, Pablo Alsina, ese era el nombre artístico. Sí. Nos ha visitado, fue profesor mío, Sí. fue alumno de Pablo en radio, en el taller de radio en la UNLA. Y como escritor había escrito un libro que se llamaba Acaroy. Entonces dice, ¿no? ¿Qué quiere decir Acaroy? Porque la gente de la colectividad judía, nuestros gauchos judíos, sí, cuando viajaban a Carué, que iban con esas valijas de cartón que iba sobresaliendo las prendas de vestir. Entonces decía, ¿a dónde vas? Me voy a Caroy. A Caroy, ¿no? Y sí, después también otros ramales, el Ferrocarril del Sur, que tiene toda una historia larguísima y rica, y el Ferrocarril Provincial. Claro, que tenía la estación en Avellaneda, ¿no? Es decir, el Ferrocarril Provincial nació como Meridiano Quinto, cuya cabecera salía de La Plata y su cabecera fue la estación Avellaneda, frente a donde actualmente está el edificio de la nueva municipalidad, y antiguamente estaba el mercado de Lanares. Sí, bueno, sí. Pero ese tren no iba solamente de La Plata a Avellaneda y viceversa. Ese tren de trocha angosta salía de La Plata y llegaba hasta Mirapampa, un pueblo lindante con la provincia de La Pampa. Qué bárbaro, eso no lo sabía. Que ese tren atravesaba de un lado al otro, de este a oeste, la provincia de Buenos Aires, pasando por sus mejores tierras, ¿no? Sí, sí. Y alguna vez fue en 1977, dejó de funcionar, había comenzado a funcionar en 1926. Y bueno, ¿los motivos se conocen por lo cual dejó de funcionar? ¿Por qué fue? En 1977 lo terminó de liquidar la dictadura militar, terrible dictadura militar que sufrimos entre 1976 y 1983. Pero ya había comenzado a sufrir las consecuencias de distintos planes siniestros de distintos gobiernos. Uno fue allá a partir de 1958, cuando Frondizi, con el plan Acevedo y el plan Larkin, comienza a destruir los ferrocarriles, el gobierno de Arturo Frondizi. Pasaron muchos años, ya había entrado esto en el tobogán, ¿no? Claro. Hacia abajo, y cuando llegó la década del 90, el gobierno de Carlos Saúl Menem, que decía ramal que para, ramal que cierra, claro. Terminó esa obra siniestra que la dictadura remató de una patada. Bueno, lamentablemente fue ese su destino, como el destino de muchos ramales ferroviarios. Y también, bueno, por Lanús, el Ferrocarril Sur. Comenzó siendo Ferrocarril del Sur, sí, que se comenzó a construir allá por el año 1862, que era la presidencia de Bartolomé Mitre. Y bueno, la empresa en aquel tiempo británica designó a un ingeniero que haga la construcción del Ferrocarril Sur, que fue el ingeniero Edward Lumb. Actualmente hay un pueblito cercano de Tandil, se llama así, Lumb, que es en recuerdo de este. Sí. Y bueno, lo primero que hizo el ingeniero Edward Lumb fue conseguir a alguien que después fue el gerente, que fue otro Edward, pero Edward Banfield, por eso la estación se llama Banfield, ¿no? Claro. Bueno, comienza la construcción y fíjese, en aquel tiempo, y qué rápidamente no se hizo la obra, porque comenzó a circular en 1864, 1865, o sea, 2-3 años después de iniciada, comenzó a circular. Comenzó a circular y la punta de riel en ese tiempo era la estación Jepener, de un pueblito que todavía existe, está ahí cerca de Bransen,
en la provincia de Buenos Aires. Después estiraron el ramal a Chascomú, después a Dolores, después, bueno. Claro, pero en principio fue así. Claro, que paraba en la primera estación, que se llamaba Saliendo de Constitución, que naturalmente la estación Constitución no era como es ahora. Claro. Era diferente, era un lugar donde atracaban las carretas, cargadas de cuero. Estamos en el siglo XIX. Sí, claro. Exacto. Para la primera estación en Barracas al Sur, que también tiene un nombre que podemos explicar por qué Barracas al Sur, que después pasó a ser el partido de Avellaneda. Y bueno, la primera parada era en el pueblo de La Paz, que hoy es Loma de Zamora, y después seguía hasta Yepener, parando en distintos lugares. Pero en la localidad de donde yo soy oriundo, donde nací, vivo, y seguramente terminarán mis días, porque ahí no solo nací, viví, vivo y tuve mis paradas de ilusiones, y las tengo todavía, que es Lanús. Bueno, en Lanús no paraba el tren. No paraba. El tren no tenía en cuenta. Claro, pero bueno. ¿Dónde paraba? Salía de Constitución, paraba en Barracas al Sur. Claro, y después porque en el pueblo de La Paz. Nosotros formábamos parte de Barracas al Sur. Sí, claro. Y después paraba en el pueblo de La Paz, que era... Cuando digo nosotros es Lanús. Sí, el Loma de Zamora. Pero claro, ahí había ya desde 1852 aproximadamente, había un personaje que era Anacarsis Lanús. Anacarsis todo junto, ¿no? Sí. Ana. No, es un señor. Era un señor. Sí. Anacarsis Lanús y Juan Lanús, su hermano, que habían venido de Concepción del Uruguay, de Entre Ríos, eran descendientes de vascos franceses que habían llegado de los Pirineos a radicarse. Por eso ese nombre. Claro. Y en realidad eran Lanuse. Sí, con doble S. Lanuse. Y bueno, habían hecho dinero. Y en ese momento Anacarsis Lanuse era considerado uno de los hombres o el hombre más rico de la República Argentina. Claro, cuando él vio que el tren pasaba de largo y el objetivo de Anacarsis, que había comprado grandes extensiones de tierra, era hacer un pueblo. Claro. ¿Para qué? Para ganar dinero. Y está bien, porque era un empresario. Sí, así se forman los países. Entonces, él como buen empresario, que algunos negocios le salen bien, otros no tanto, además de hacer en Lanús, después de comprar grandes extensiones de tierra, había hecho su casa, que era una casa. ¿No? Claro. No era una casita. No era un terrenito de 8,66 por 30. Claro. Era, una finca. También había hecho una iglesia, también hizo un hipódromo en Lanús. Eso no sabía que había un hipódromo, que después te puedo contar detalles y algunos acontecimientos que ocurrieron en ese hipódromo. Bueno, la cuestión que él vio que cuando comenzó a funcionar el tren, él sabía que para ganar había que perder un poco y donó una fracción de tierra para que se haga una parada del ferrocarril. Esta donación de tierra se hizo en 1867 y la empresa ferrocarrilera del Sud incorpora a su diagrama de paradas a Lanús en 1868. Instalan una casillita de madera a la cual se le llamó apeadero, que fue la primera versión de la estación Lanús en el mismo lugar donde hoy está la estación del ferrocarril. Qué bárbaro. Así, son datos de nuestra historia. Sí, pero que tienen que ver con nosotros. Sí, absolutamente, todo tiene que ver. Claro, porque nosotros podemos contar desde nuestra mirada todo lo que fue aconteciendo en Lanús, podemos contarlo con errores, sin errores, no en su caso porque es un investigador, pero todo lo anterior también repercute en nuestro presente. Entonces, sí, claro, somos nosotros de alguna manera. Sí, claro, por ejemplo, de Lanús ahora se comenta más porque últimamente, y para mi alegría y la alegría de muchos, se ha despertado ese interés por conocer, investigar y escribir sobre Lanús. Claro, porque yo tengo la idea de que mucho no se escribió sobre Lanús y que si hay alguien que investigó sobre la ciudad de Lanús y no se quedó quieto ni un minuto es usted.
Así la dicen. la obra que recién yo enumeré versa Sí. alrededor de esta ciudad hermosa que es Lanús. Sí, así dicen, pero hay Que antecedentes. sé que no es hermosa, bellísima, pero tiene su belleza que son los mismos habitantes. Claro, y además, Y Alicia, tiene lugares muy interesantes. sí, sí, nosotros la miramos y para nosotros es linda, porque como le digo yo siempre a mis amigos de la noche porteña, Sí. cuando ellos me dicen, ¿qué le ves de lindo a la noche? Y es que yo la miro con los ojos del alma. Sí. Entonces, bueno, Mi esposo me decía, para vos es el ombligo del mundo Lanús. Todo mi marco de referencia siempre es Lanús, ¿no? Y yo le digo, y sí, es mi ombligo. Y terminó siendo su ombligo también, porque dejó la ciudad de Caballito, dejó. sí, sí. Y se vino y amó a Lanús hasta el último minuto. Amó Sí. a Lanús. Y bueno, vos fijate que inclusive futbolísticamente, Sí, Lanús es otra cosa. sí. Lanús es otra Sí. cosa. Yo no entiendo nada de fútbol, pero yo soy hincha de Lanús. Y eso se lo debo a mi padre. Claro. Ahora yo digo, sí, don Alfredo Nigro. Alfredo era, Sí, ¿no? Sí, Alfredo sí. Nigro, sí. Gran amigo. Hicimos juntos algunas travesuras políticas. Sí. Sí, algunas iniciativas que, bueno, que fueron interesantes en su momento. Sí, sí. Bien, hablábamos de la obra literaria que tiene que ver con Lanús. Hay antecedentes, por ejemplo, para nosotros lo que es un poco así como la Biblia, es un libro que escribió el arquitecto de Paula con algunos colaboradores, alguien de nombre Viñuales también, creo recordar, que se llama Del Pago del Riachuelo al Partido de Lanús. Es un muy buen aporte. También un libro de don José Levitán, que es Nueva Historia de Lanús. También un libro de un conocido vecino que fue autonomista, fue dueño del diario Pregón durante mucho tiempo y director, don Roberto Herrera, que hizo un libro que podríamos decir que por ahí no es un libro de historia, pero que tiene mucha información. Claro, y Mucha contribuye a la historia, Claro. a la Bianchi, comprensión. Bianchi también. Hay un libro, no muy voluminoso, pero que aporta a la señora Hippoliti. Pero bueno, eran trabajos, Gerardo Ciocia, eran trabajos Que no tenían como objetivo una investigación histórica, no, por ahí sí, pero pero sí dar a conocer acontecimientos importantes de Lanús. claro, por ahí sí, pero más o menos andaban circulando todos, menos el del arquitecto de Paula, por los mismos carriles. Hasta que, bueno, aparecimos algunos que empezamos a hacer relatos con otra tonalidad, nos pusimos en otra sintonía, ya no nos referimos tanto a los grandes apellidos, Claro. sino también a los sucesos importantes. Entre esos grandes apellidos hay que reconocer también la figura de don Guillermo Gaeveler. Sí, Don Guillermo claro. Gaeveler, yo pertenezco y soy fundador con otras personas de la Comisión Permanente de Homenaje a don Guillermo Gaeveler. Que Hay fue una calle que se llama... Claro. Que no se tocó esa calle nunca. Sí, antiguamente se llamaba Paunero, después se Sí, llamó Gaeveler. Claro. Ahora, Reconociéndolo a él. ¿no es claro, cierto? ¿y Claro. por qué se llama así? Porque en 1888, un 20 de octubre de 1888, don Guillermo fundó la Villa General Paz. Ujú. ¿Qué es la Villa General Paz? No es otra cosa que el centro comercial de Lanús Este, Claro. que está, digamos, actualmente la Villa General Paz está perimetrada por las calles. Yo hablo al aire, estamos en la capital Sí, sí, federal, pero los lanucenses saben de qué Sabemos. hablo. Sí. Está perimetrada por la calle 29 de septiembre, Ramón Cabrero, que antes se llamó General Arias, Madariaga, que siempre se llamó Madariaga, y Eva Perón, que en algún momento se llamó Caguazú. Claro. Bueno,
Que Eva Perón nos comunica con Quilmes. Sí, claro, llega hasta allá. Y más, porque Sí, es el sí. punto tripartito, Quilmes y otro partido más. Claro, sí, creo que es Almirante Brown. Almirante Brown. Sí, sí. Bueno, o Lomas de Zamora. No Lomas de Zamora, Lomas siempre me Zamora. equivoco y Sí. pongo a Lomas de Zamora, me van a matar. Lomas de Zamora. Con Almirante Brown, Sí. sí. Y Sí, ese es el punto. la Villa General Paz, a partir de ese 20 de octubre de 1888, en que don Guillermo Gaebeler puso la piedra fundamental en un lugar que hoy es la esquina de Gaebeler y 9 de julio. Claro. 9 de julio. Donde está la plaza. Claro, una cuadra antes de la plaza. Gaebeler y 9 de julio, que 9 de julio antes se llamó José Cepaz. Y antes José Cepaz ya me había olvidado, y yo la conocí como José Cepaz. Sí. Y antes se llamó Ayohuma. Ah, esa no la conocí. Claro. Ayohuma. Bueno, en ese lugar, donde hoy está la Escuela Ramírez, claro. La conocida Escuela Ramírez, que no sé qué denominación tiene ahora. Sí, porque cambiaron. La conocemos siempre como Ramírez. Claro. Bueno, ahí colocó la piedra fundamental don Guillermo Gaebeler. Y cuando vos hiciste mención a la plaza, te referías a la Plaza Sarmiento. Sí, es una cuadra después. Está perimetrada por las calles 9 de julio, Guidi, que antes se llamó Hacha, Ituzaingó y Ferré. Claro. Bueno, ese lugar para la plaza, don Guillermo cuando lo donó él. Lo donó para construir la plaza en aquel tiempo, e inclusive era un tipo preocupado por la salud de los pibes. Por eso en esa plaza había colocado 2 vacas para que pueda la gente acceder a la leche para los pibes, que era la vaca, a una le llamaban Balbina y a la otra no sé el nombre, Paloma, pero yo creo. recuerdo que sí. Sí, eran 2 vacas famosas que fueron. Y ahí ahora esta nueva gestión municipal, en realidad la remodeló la gestión anterior, pero esta gestión que encabeza el doctor Julián Álvarez la terminó digamos que es el actual intendente. Exacto, sí. De la ciudad de Lanús. Y puso en valor los monumentos, el de Gaebeler y el de Sarmiento, que el de Sarmiento es un monumento importantísimo. Impresionante aparte cómo está hecho. Yo creo que es el monumento más importante que hay en Lanús. Está ahí, esta gestión lo puso en valor, con una particularidad y un dato que difícilmente se conozca, que en la construcción de ese monumento están incluidas una piedra de cada provincia de la República Argentina. ¡Qué bárbaro! Eso no lo es sabía. un dato histórico muy importante. ¡Qué bárbaro! Y al sector de niños, nosotros hemos hecho una presentación como comisión de homenaje permanente a don Guillermo Gaebeler en el Consejo Deliberante. Hemos hecho una presentación para que ese lugar de los niños lleve el nombre de don Guillermo Gaebeler, en homenaje a aquello de las vacas. A su trabajo y a su iniciativa también. Así es. Ya ves, la historia de Lanús es muy rica en esas cosas. Sí. Incluso se remonta muchísimo más atrás. Sí, como territorio sí. Claro. Como territorio sí. Como territorio sí. Donde ocurrieron cosas, ¿no? Sí, claro. Si escarbamos en la historia, vamos muy, muy lejos, ¿no? Yo cuando comienzo mis charlas, digo, podría ser 1516, cuando llega Juan Díaz de Solís, y bueno, se interna en lo que nosotros hoy conocemos como el Río de la Plata, y en aquel tiempo, bueno, él le dijo el mar dulce, porque probó las aguas y no tenían la salinidad del océano. Claro. Se internó por el Río de la Plata, que él llamó mar dulce, y en el camino hacia arriba del río se le muere un despensero en el barco, y por razones presuntamente religiosas no lo tiraron al agua, ¿no? Que habitualmente se hace eso cuando fallecía. Vieron una isla y lo sepultaron ahí en tierra. Y este
tripulante de la nave, que se llamaba Martín García, le dio el nombre original a la isla Martín García. Bueno, después él siguió en su derrotero, no le fue bien. También eso podríamos explicarlo, pero yo no quiero utilizar tanto tiempo en los detalles. eso, sino en Claro, otro tipo de cosas. Claro, después, 20 años más tarde, sí, en 1536, según un historiador al que yo adhiero en su opinión, que fue un erudito santafesino, jesuita, don Guillermo Furlong, que asegura que la primera fundación de Buenos Aires, y acá muchachos porteños no se enojen conmigo, no maten al cartero, es decir, esto lo decía Furlong, no fue la primera fundación de Buenos Aires hecha en la zona del Parque Lezama, no, fue hecha, según Furlong y otros autores, en las cercanías de donde hoy está emplazado el puente Alsina, que en aquel tiempo, naturalmente, no había puente ni había nada, era río, pampa y cielo, pero a una milla más o menos de donde hoy está emplazado el puente Alsina, ahí don Pedro de Mendoza edificó el primer fuerte, que tampoco le fue bien, porque de entrada parece... Era difícil la cosa, no era tan De entrada fácil. parece que hubo una buena relación, porque ellos decían que venían a descubrir, no, venían a conquistar, Sí. porque descubrir estaba descubierto, y acá había gente. Claro. Estaban los querandíes, Claro. en mayoría, había algunos guaraníes también, pero los querandíes en mayoría. De entrada se llevaron más o menos, pero después, chao, Pedro de Mendoza tuvo que tomarse el raje para hablar en porteño y murió en alta mar porque era portador de una enfermedad, claro, era sifilítico, ¿no? Bueno, pasa 1536 y hay que llegar a 1580 para que aparezca Juan de Garay, también por el riachuelo de los navíos. Y ahí comienza otra historia. Y ahí, como en la vez anterior, algunos nos detenemos a pensar y lo comentamos cuando vamos y damos charlas en las escuelas. Hay que hacer trabajar la imaginación, ¿no? Porque ¿cómo habrá sido el encuentro entre dos culturas? Porque los que estaban acá eran lampiños, ¿no? Andaban semidesnudos, y por ahí de esos barcos grandes que ellos no conocían, porque andaban en canoa con el arquito y la flecha, aparecen hombres barbados que se reflejan en la canción de la Malinche, ¿no? Sí, sí. Hombres barbados. Con unos trajes, con unas ropas. Pechera de hierro. Con arcabuces que tiraban tiros. Ya se había inventado el arcabuz a mecha y el arcabuz a rueda. Y acá estábamos con el arco y la flecha. Claro, acá estábamos con el arco y la flecha. Entonces, que traían caballos, que no estaban acá. Que traían vacas, que no había. Y que después se reprodujeron por millones, ¿no? Claro. Entonces, el encuentro entre esas dos culturas es para pensarlo, ¿no? Y ahora vamos a tener un momento para quedarnos pensando, quienes lo estamos escuchando, porque vamos a hacer una pausa. Es la única pausa que tiene el programa. ¡Qué lindo! Es una pausa musical. Creo que es el momento propicio, me parece, ¿no? Si no, seguimos, ¿eh? No, hagamos la pausa y tomamos un poquito de agua. Sí. Y porque es muy interesante todo lo que está diciendo usted y a mí me interesa retomar por ahí justamente. Vamos a hacer una pausa, como prometimos, con Astor Piazzolla, Los pájaros perdidos. Música de Piazzolla, letra del poeta y dramaturgo Mario Trejo. Muy bien.
Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Recuperar el sentido verdadero de las palabras que fueron vaciadas de su contenido, porque vaciándolas se vacía el pensamiento. Hechos de palabra por www.radiohermes.com. Es las 16:54. Esto es Hechos de Palabra. Estamos en www.radiohermes.com.ar y estamos en una conversación magnífica, hermosa, muy cálida y muy para lograr varios aprendizajes, porque estamos conversando con el historiador, con el escritor, historiador, periodista, Omar Dal Ponte. Omar Dal Ponte, oriundo de Lanús, que nos está abriendo ventanitas y se nos están abriendo preguntas y ganas de seguir escuchándolo, que nos está hablando de Lanús, la ciudad de Lanús, ciudad de la provincia de Buenos Aires, que se destaca en varios aspectos, como vimos hasta ahora, se destaca en la cultura que ha desarrollado, fue cuna de nacimiento y de formación de muchos artistas, de toda índole, de todas las especialidades, y también nos está contando hechos puntuales, históricos, que tienen que ver no solo con intereses históricos, culturales con mayúscula, pero con letra mayúscula también, los intereses de quienes fueron habitando estos pagos. Hasta ahora nos estamos deteniendo en sus primeros orígenes. Estuvimos hablando de Garay, nada menos, de los inicios de las grandes ciudades en esa época de los colonizadores que pisaban nuestras tierras. Y bueno, y estuvimos escuchando cosas muy interesantes y se ve que hay mucha gente escuchándonos. Por ejemplo, alguien nos mandó un mensajito que dice: hola, los estamos escuchando. Un saludo para Omar de parte de la librería. Yo voy a denunciar el nombre. La librería Giordano. Ah, mis queridas amigas. Sí, Juli y las otras dos chicas. Tres ángeles, maravillosos, sí. Sí. Que aparte no solamente venden los libros, sino que orientan, estimulan y establecen contactos. Porque sí. ¿Cómo fue que yo lo traigo acá? O que usted vino, porque usted no lo trae el gancho. Nadie. Claro, ¿quién nos conectó? No, Juli. Pero son tres chicas, y el dueño también, sí. Es un hombre muy cálido, pero yo las que veo... Más seguidos a las chicas, claro, yo también. Por mis caminatas matinales, paso por ahí. Yo a Tomás de vez en cuando lo veo, pero yo querría que Tomás venga por aquí y nos hable junto a Pablo Duarte de blues y de jazz,
que sabe un montón. Pero bueno, vamos a ver si lo convencemos para que venga. Estamos en eso. Y dice que, el mensaje dice que lo aprecian mucho y todo nuestro cariño, dicen, para ambos, o sea, para usted y para mí. Para mí hay un pedacito también. Bueno, muchísimas gracias. El aprecio es mutuo, de verdad quiero mucho. Sí. Yo compro todos mis libros allí. A veces alguna vez los traiciono y voy a otro lado, y bueno, pero muy pocas veces. Se perdona. Casi ninguna. Se perdona a gente por cosas mayores. No se va a perdonar a alguien como usted. Esas no son traiciones. No, esas son acontecimientos. Bueno, muchísimas gracias por el mensajito. Sé que lo están escuchando muchas personas, porque en la UNLA, yo concurro a la UNLA como tallerista, como alumna. Hubo un periodo en el que no iba, retomé mis clases, voy al taller de Manuel Corralvide, a uno de los talleres de Manuel Corralvide, y con él me desasno un poco con respecto a la cocina, pero también ese taller tiene connotaciones que van más allá de la comida en sí. Tienen que ver con la comida, pero tienen que ver con las personas, con los seres que habitan en un determinado lugar, en un determinado tiempo y que tienen determinadas costumbres, entre ellas algo que es importantísimo como es la comida. Y después voy a otro taller, le estoy pasando aviso a la UNLA, a otro taller que es maravilloso, que lo dirige un escritor muy importante de Lanús, Jorge Cabrera, poeta, y bueno, Jorge nos acerca a la literatura en general y a la literatura rioplatense y de la Argentina en particular, que también viene acá al programa y suele hacer programas especiales, para lo cual usted está invitado a hacer lo mismo, a hacer pequeñas columnas. Bueno, eso es por un lado. Y le estaba diciendo, usted también da clases en la UNLA. Hay algo que no dije, de su tarea docente, en parte es esta. Sí, los martes de 10 a 12 tenemos el taller de historia de Lanús y otros sucesos de la República Argentina. Es decir, así que hablamos también de historia argentina. Bueno, todos los alumnos que vamos a Lanús y que tenemos que ver con esta tercera edad, que no sé por qué le dicen tercera edad, o como le quieran llamar, que somos nosotros los que tenemos un poquito más de 60, lo van a escuchar o ya lo están escuchando. Estoy segura de eso. Muy bien, eso me pone muy contento. Mis compañeros del taller de Manuel Corralvide y del taller de Jorge, estoy segura que lo están escuchando. Así que bueno, y lo están disfrutando porque lo conocen. Bueno, sabían que venía. Muchas gracias, Alicia. Bueno, y bueno, habíamos quedado ahí, estábamos hablando. Sí, en Garay, claro. De Garay y demás, pero bueno, de Garay. Pero usted estaba diciendo algo muy importante, o lo dijo en un momento, como es el hecho de encontrar diversa bibliografía sobre la historia de Lanús, pero que no hay mucha que tome la forma que le da usted y algún otro autor, no muchos. Sí, por suerte ahora ya se está ampliando el abanico de posibilidades. Que tiene que ver con la parada suya frente a la vida, cómo la mira la vida, y eso es la ideología para mí. Sí, puede ser. En fin, no sé. Es que no podemos hablar desde otro lugar que no sea la mirada. Mira, de Alicia, uno. mientras haya viento de cola, deja que siga. Y no le busquemos tanto la explicación a las cosas. Pero sería importante, si estás de acuerdo, por supuesto. ¿Cómo no? Ya que estamos en este espacio, estamos hablando de Lanús, y seguramente nos está escuchando gente que no es de Lanús. Bueno, mucha gente. Por eso decir... Llegamos a España, le aviso. ¿Qué es Lanús hoy, no? Sí. ¿Qué es Lanús hoy? ¿Qué es Lanús hoy? Después retrocedemos. Sí, porque incluso para las mismas personas que vivimos en Lanús, hay confusión en relación a lo que sería una localidad. Bueno, usted desarrolla. ¿Qué es Lanús este? ¿Qué es Lanús? Es lo que quería decir, justamente. Ah, mire. Lanús es un partido, el partido número 111 de la provincia de Buenos Aires,
que en este momento tiene 135 partidos. Tiene 48 kilómetros cuadrados, en los cuales habitamos alrededor de 460.000 habitantes. Es decir, si hacemos la división, vemos que somos uno de los partidos más poblados, con más población por metro cuadrado, ¿no? Y que tiene 6 grandes localidades. Ahí está. Montechingolo, querido Montechingolo, Sí, querido Remedios de Escalada, sí. De ahí igual vengo. que Valentín Alsina. Mm, Valentín Alsina, que tiene su historia, ¿no? sí. Que el puente, que cómo se hizo, que la batalla de Puente Alsina, que el Tigre Millán, que Sandro, que los inmigrantes. Mirá si tiene Sí, Valentina historia. Alsina tiene historia. Y todo lo demás, Sí, sí, sí. Remedio Escalada, con ese aroma ferroviario, ¿no? Sí. A humo de locomotora todavía. Que conserva un barrio maravilloso. Sí, que con ese todavía ese sabor digamos a cosa rural que tiene todavía. Sí, todavía. Que tiene Escalada, Sí, con esos aires pueblerinos, ese aroma a glicinas, con sus parrales, con sus avenidas como la Rosales, magnífica. La calle Beltrano, Garay, que los sábados por la mañana quien camina por ahí se habla de vereda a vereda, magnífico, ¿no? Escalada es magnífico. Además es donde nació mi viejo. El corazoncito está puesto ahí. Por supuesto, Claro. sí, también. Bueno, íbamos por Montechingolo, Escalada, Valentín Alsina, también Gerli. Sí, que la compartimos, Gerli, ¿no es cierto? También Gerli. También Lanús Este y Lanús Oeste. Ujú. Y ahí tenemos las 6 grandes localidades. Dentro de esas localidades hay 41 barrios o villas. Antes se decía villas, son barrios. Por ejemplo, hablamos de la Villa General Paz hoy. También está Villa Fischer, Villa Lob, Villa Sarmiento, Villa Atlántida, Villa de los Trabajadores, Villa Primero de Mayo, en fin. Sí, Villa Obrera, no me Villa la nombra, Obrera. que yo nací ahí. Bueno, Nací en Capital, pero me sí, crié ahí. por adopción, claro, sí, sí. Creo que tu casa está por la calle Pergamino, ¿no? No. ¿No? Sí, después estuvo en Pergamino. Ah. Mi primer casita donde yo pasé Que ahora toda se la llama infancia. Guarracino la calle. Claro, donde yo pasé mi infancia es Juan B. Justo, entre Tucumán y Sitio de Montevideo. Que Juan B. justo antes se llamó Gibraltar. En la misma manzana de la iglesia. Sí. Después mis padres se mudaron frente a la iglesia sobre Pergamino, que hoy se llama Guarracino. Lencho Guarracino, Sí, un gran médico que tuvo Lanús. Y Juan B. Justo antes se llamó Gibraltar. Sí, Así. 1778 era el número de mi casita. Sí. Gibraltar 1778. Y bueno, hay, como digo, dentro de esas localidades 41 villas o barrios, Sí, que después se agregaron otras que no están registradas, pero que fueron tomando su nombre y su coloratura por las corrientes inmigratorias, claro. ¿no? Principalmente la de los países vecinos, por ejemplo, Villa Porá, Villa Zapito, ¿no? Fueron Sí, sí, sí. nombres que se fueron, también estuvo Villotamendi, Villa Ema, que son lugares que le fueron dando los propios, Villa Angélica, Claro. los propios vecinos. Y bien, cada una tiene su historia, Sí. cada una de esas barriadas tiene su historia. Diamante, ni te cuento. Sí. Caraza. ¿Quién nació en Villa Diamante? No nació ahí, no. ¿Quién? Maradona. No. Pero Maradona nació. En el hospital. Maradona nació en el hospital. Pero él no Evita. pertenecía a Villa Diamante. No, él vivía en Fiorito. Que En Fiorito. Fiorito pertenecía Sí. a Loma de Zamora. Sí, sí. Pero Maradona es nuestro, nació en. Es nuestro, sí, sí. nació No bien, deja de serlo. Nació y hay unos dichos de Galeano, ¿no? Sí. Que dicen que cuando doña Tota fue a parir y
y llegó en estado de, digamos, ya De parir. de parto, encontró una medalla, de un lado de oro y del otro de lata, que era el Diego, de un lado de oro y el otro de lata. Y los de Lanús somos más o menos sí, así, sí, de oro y de somos lata. así, somos Sí, así. sí. Bueno, si nos ponemos a hablar de Maradona, tenemos que dedicarle un Sí, programa, sí, sí, ¿no? nos emocionamos Y un montón. Aparte. Ojo, y del Hospital Evita también. Sí. El Hospital Evita tiene una historia Increíble, enorme, sí. enorme, a partir de su inauguración. Que si tenemos tiempo algo vamos a hablar de eso. Pero seguimos ahora con el tema de los barrios, Sí, para sí. más o menos, porque no quiero irme sin No. hablarte algo de la historia de tu barrio, de Villa Obrera. Sí, por favor. Claro, es decir, hablamos de la Villa General Paz y al costadito de la Villa General Paz fue creciendo otra barriada Ujú. que tomó el nombre de Villa Obrera. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Porque ahí, aproximadamente en 1860 y tanto, 70 más o menos, cuando se hizo el trazado y se aprobaron planos para hacer una plaza, se instaló una fábrica que se llamó La Obrera, que era propiedad de una sociedad que integraban los señores Rossi, Marini, Sever, y creo también, por lo que se dice, que había un cuarto socio que era Domingo Barceló, que era pariente de la familia de los De Barceló los de Barceló de Avellaneda. Avellaneda. Digámosle a la audiencia que yo estoy hablando sin ningún apunte, ¿no? Sí, Que sí. todo está librado, Todo en su cabeza. todo está librado a mi memoria. Espero no pifiarla, No. pero se puede recurrir a la documentación y les puedo asegurar que no hay un punto y una coma que no se deba a la verdad histórica, porque, mira, Alicia, odio a los fabuladores. Es decir, y en estas cuestiones de la historia se fabula mucho. Sí. Entonces, Que seamos- nunca es inocente. Seamos serios, seamos serios. Basémonos en documentaciones, que es lo que Claro. hacemos quienes queremos trabajar con seriedad. Bueno, ahí fue desarrollándose esa fábrica, que era como fábrica, habían plantado árboles, porque Rossi, uno de los socios, traía experiencia de Italia, de cómo fabricar dulces, pero también tuvo hornos de ladrillo, y ahí comenzaron a funcionar las primeras zorras que circulaban sobre vías, que fueron el origen de los tranvías. Y Claro. después por ahí pasaron 3 líneas de tranvía. Sí. La número 3, que salía de Villa Mauricio y llegaba hasta Constitución. La 51, que salía de Plaza de Villa Obrera, porque ojo, no es Plaza Villa Obrera, Es de Villa. de Villa Obrera, porque Todos lo decimos mal. la Pero... plaza se llama Martín Miguel de Güemes. Claro, La plaza claro, se llama la así. plaza se llama así, pero Martín. los habitantes de Lanús le decimos... Plaza Villa Obrera. Sí. No, es una lucha. La plaza Martín Miguel de Güemes es la plaza de Villa Obrera. Villa Obrera. De ahí salía el 51, que iba a la estación Lanús, Sí, que tomaba las calles, entonces Pergamino, después 9 de julio, llegaba hasta la estación Lanús. Y el tranvía 52, que salía de Plaza Villa Obrera, tomaba Pergamino, después Pringles, después O'Higgins, después Caguazú, que ahora se llama Eva Perón, después Sarmiento, y así llegaba hasta la estación Lanús. claro. Quiere decir que teníamos 3 líneas de tranvía por ese lado. Que lamentablemente se fueron. Y sí, bueno. Porque, bueno, todo cambia. Sí. Todo después, cambia. Y después por ahí todo regresa, ¿eh? Sí, Vamos a ver. hay ciudades en el vamos mundo, a ver. en España, por ejemplo, en Valencia, el tren no es el tren que conocimos nosotros, pero el tranvía que conocimos Sí. nosotros, pero la gente se mueve en tranvía especialmente. Y así hay otros países europeos que tienen, y en América supongo que también. Bueno, y así se fue desarrollando Villa Obrera, se hizo su plaza, Sí. ahí después nació la escuela pública que está
justo en Pergamino, que ahora se llama Escuela número 1. Guarracino, la número 1, Claro. el Cristo Rey, Sí. el Santo Cristo, Ujú. y también... También hay una escuela para ciegos. Sí, claro. Sí. Pero eso es más hacia acá. Sí. Más Es así. decir, a metros de la escuela número 1. Sí. Para la audiencia, Sí, porque sí, en el mismo edificio. nosotros dimos más acá y los que están escuchando... No, digo más acá en ¿dónde el están? tiempo, Casi. me refiero. Ah, perfecto. Más acá en el tiempo. Bien, es cierto, sí. Y hay uno de los edificios más viejos de ahí, es donde actualmente está la Cruz Roja. Claro. Y después 2 palabras para una entidad maravillosa, que es la Biblioteca Libertador San Martín. Claro, que vienen 2x3 acá. Está en la calle Dehesa y Eva Perón. y Eva Perón. Es una biblioteca que ya tiene más de 100 años. Sí. Uno de sus presidentes fue un vecino muy destacado, que fue don Dionisio Lozada, y donde actualmente nosotros también a veces vamos a tener alguna charla, alguna actividad cultural. Bueno, así fue creciendo Villa Obrera, Sí. con sus características muy propias. Ahí uno de los negocios muy característicos de aquella época era la pizzería El Negrito. El Negrito, sí, que estaba en la esquina de Pergamino y Caguazú en esa época. Sí, lugar de a veces nocturnas guitarreadas. Sí. Hace mucho tiempo. También estaba sobre 9 de julio y... El Cañón. El Cañón. El bar El Cañón. El bar El Cañón. Ahí íbamos a jugar al billar. El bar El Claro, Cañón. los muchachos, los chicos. Sí. Sí, mi hermano iba. El Cañón. Y bien, así como creció Villa Obrera, crecieron otras barriadas. Claro. Hablamos de Villa Diamante, por ejemplo. Antes de irnos de Villa Sí. Obrera, mis familiares, sobre todo mi papá, nos comentaban que en los fondos de casa, o sea, sobre sitio de Montevideo y entre Pergamino y Gibraltar, allí mi papá ubicaba que estuvo Roberto Art, que en la época en que dicen que inventó las medias, ¿no? Pero después también fue ubicada ahí una placa y todo, frente a la plaza, sobre Tucumán, sobre la calle Tucumán. Sí, yo nunca vi ninguna documentación, Claro. pero también hay que creer en algo. Claro. Si lo pusieron ahí, por algo será. Y Roberto Alt, vos parece que seríamos hermanos de la vida, ¿no? Ujú. Porque justamente Roberto Alt es uno de los escritores, o el escritor que yo más admiro Claro. por su obra, ¿no? Claro. Los Siete Locos, Los Lanzallamas, Esther Primavera, qué hermoso cuento que Sí. escribió, El Juguete Rabioso, bueno, y de una obra extraordinaria. Roberto Alt fue un tipo, por ejemplo, en Los Siete Locos, Sí. que él hace ese relato de que quieren hacer esa revolución que ni ellos saben cómo, para qué la quieren hacer, pero el personaje central, que es Augusto Remo Erdosheim, es un poco el mismo Roberto Alt, Claro. porque en la película hace que quiere inventar la rosa de cobre, ¿no? Sí. El invento que hizo Roberto Alt fue que a las medias de las señoritas y señoras, que era dramático cuando se corría las medias. Claro. Yo que tuve el privilegio, la dicha de nacer en una casa y tener 3 hermanas mayores, bastante mayores que yo, cuando yo nací ellas eran ya casi señoritas, así que yo soy un producto de la casualidad. Pero Yo bueno, también. viví muy bien. Ay, qué vida de bacán que fue la mía. Claro, todas para usted. No, con 3 hermanas mayores y Claro. un hermano también que me precedió, que fueron 4 ángeles, la verdad, pero mis hermanas cuando eran señoritas, y como bueno, tampoco era tan barato comprar un par de medias No. 60-15, me recuerdo, las medias 60-15, y tenían otra, las medias París. Esas sí me acuerdo que París. mi hermana las compraba. La media París era 60-15,
cuando se les corría un punto era un drama. Claro. Entonces, bueno, Roberto Alt había ideado unas medias que no se le corrieran los puntos. Y eso lo había hecho en sociedad con alguien que era un actor del montón, que se llamaba Nacarati de apellido. Entonces pusieron un tallercito ahí en Lanús, Sí. que dicen que estaba ubicado en ese lugar donde está la Sí, placa. ¿dónde está la placa? A mí no me consta, eso me consta si la obra de Roberto Alt. Y que estuvo en Lanús, Sí, seguro. eso sin duda, porque todas las crónicas de su tiempo Lo dicen. Pero siempre a mí me gusta comentar también un poco lo de Los Siete Locos, ¿no? Sí. Que hay una película muy linda que es bastante fiel a lo que dice el libro que tiene su personaje. Y Augusto Remo Erdosain era un poco Roberto Alt. Claro. Después estaba el farmacéutico loco, Ergueta, el astrólogo que hizo muy bien José Slavin, el rufián melancólico, Hafner, que el papel lo hizo Sergio Renán. Un papel creado para Sergio Renán en su tiempo. Qué actor, Sergio Renán. Y después nuestra querida Norma Leandro, que hacía de Hipólita la Coja, los hermanos Espila. Es un peliculón. Héctor Alterio, que hace de Barsut. Bueno, y qué personajes todos los que están mencionando, Dios mío, qué actores y qué actrices. Pero bueno, como yo tengo las características de un viejo charlatán, nos vamos por las ramas y queremos volver a Lanús. Junto conmigo, que bueno. Queremos volver a Lanús, ¿no? Sí, pero eso es Lanús también. Sí, claro, sin duda. Eso es Lanús. Forma parte de la historia de Lanús. Y hablábamos de Diamante, ¿no? Sí. Por ejemplo, entre otras, vamos a tener en distintas visitas tiempo para hablar de las distintas villas grandes. Sí. Diamante, que cierta prensa dice, un muerto en Villa Diamante. Y hay muertos en todos lados, pero Villa Diamante, cuando vos entrás, Alicia, es como que se enciende la luz. Sí. Para los que somos lanucenses fanáticos, se enciende la luz, pero porque por la cantidad de entidades de bien público que tiene. Bibliotecas, salas de primeros auxilios. Bibliotecas sobre todo. Pero usted también generó muchas colegios, bibliotecas. escuelas. Y ahí tiene mucho que ver la inmigración también. Y ¿no? usted personalmente ha hecho mucho por esas instituciones. Sí, es la verdad. Es la verdad. Es la verdad, pero bueno, haciendo abstracción de lo Pero que es cierto la cuestión de las bibliotecas. Yo me acuerdo cuando era chica, viviendo en ese barrio, yo iba a la escuela 18, que está ubicada en Madariaga y 9 de julio. Está todavía y tal cual era, hermosa escuela. La vieja escuela del cazador, que le decían. Claro, bueno, yo he ido a esa escuela y las maestras nos orientaban a ir a las bibliotecas. Sí, claro. Y había como 5 bibliotecas. Sí. En Villa Obrera. Sí, claro. En Villa Obrera. También íbamos a las otras bibliotecas que ya estaban de Madariaga más para el lado claro. que ya era Lanús eso. Sí, claro. Y bueno, pero en Villa Diamante, sí, ¿por qué se llama Diamante? Porque algo brillaba ahí. Pero además tiene que ver con otra cosa. A ver. Eso. Y ya que estamos, lo contamos. Sí. Por lo menos la información que yo tengo. Que puede haber otra, porque en estas cuestiones de la historia nunca hay una verdad absoluta. Son todas verdades relativas. Siempre en una biblioteca hay distintas. Pero Diamante se le ha puesto en recordación a el lugar de la provincia de Entre Ríos que se llama Diamante, que es el lugar desde donde partió el ejército grande al mando de Urquiza cuando cruzaron el Paraná y después llegaron acá y derrocaron al brigadier general Juan Manuel de Rosas un 3 de febrero de 1852. Bueno, el lugar de donde partieron fue Diamante, Entre Ríos, y por eso el nombre que se le da a ese lugar. Después, ahí hubo muchos inmigrantes. Hay que ver cómo trabajaron nuestros queridos tanos, los gallegos, los ucranianos, los polacos, los sirio-libaneses, cómo hicieron zanjas para los desagües, caminitos de piedra en las esquinas cuando estaban las calles de tierra y para no pisar el barro, y después
como dice la Yoli en Made in Lanús, las lamparitas, negro, las lamparitas, Sí. negro, es decir, el agua, vino la luz, el gas, bueno, Sí. todo eso se hizo con esas manos gringas que tenían los dedos como chorizos, Sí. más los que estaban acá. Y también jugaban un papel muy importante algunas instituciones, como por ejemplo las sociedades de fomento, Claro, sí, por para supuesto. esos logros. Yo Fundamental. recuerdo el gas. Cuando llegó el gas, se Fundamental. movilizó a través de la Sociedad de Fomento Villa Obrera. Fundamental, Sí, sí. fundamentales. Y digo, porque yo amo esa zona de Villa Diamante, tiene como fecha de fundación 1909. Es más joven. Sí, pero ¿por qué ¿Por tiene qué? fecha de fundación? Porque fue cuando inauguraron la estación de ferrocarril Midland, 1909. Claro. Ya estaba de antes, Sí, pero la fecha de inauguración consta esa, el Claro. Midland, ese que iba a Caroy, como dicen, sí, bueno, sí, sí, sí. bueno, a Caroy. Bueno, Qué importancia la de Sí. la del ferrocarril, y ¿no? fundamental, como el provincial en Lanús, Claro. que tenía la parada en Montechingolo y en J.N. Fernández. Claro. Tenía dos paradas el provincial. Salía de Avellaneda y paraba en Fernández y en Chingolo, y después en Solano. Claro. Es decir, pero al parar, por ejemplo, el ferrocarril provincial, ¿no? Y ya nos pasamos a otra localidad. Cruzamos Claro. todo Lanús y venimos de Diamante a Chingolo. Ese ferrocarril provincial que hablábamos al comienzo, que iba de La Plata a Avellaneda y después de La Plata hasta Mirapampa, Ujú. esas dos paradas que tenía le dieron un gran empuje para el engrandecimiento de Montechingolo, que ya en el año 50 después se instala una fábrica enorme que fue la Siam, Claro. donde se fabricaron autos y demás. Que en ¿no? la década del 70, si no me Alicia, equivoco. querida, así se fue haciendo grande Lanús. Sí. Entre las que están grandes comercios, emblemáticos comercios, queridos comercios como la librería Giordano, por ejemplo. Claro. Y bueno, a tal señores tales honores, ¿no? Claro. Pero sí, hubo un momento. ¿Querés que hablemos de los 80 años? Rapidísimo, tendríamos que decir por qué estamos hablando del aniversario de Lanús, pero que nos dio pie, permítamelo decírselo, para que lo invitemos a que venga a continuar hablando de Lanús, porque hay mucho para decir de Lanús, Por y ya se supuesto. nos va acabando el programa, pero expliquemos esto del 80 aniversario de Lanús. Es muy rápido, lo voy a hacer. Sí, Yo dije que la historia de Lanús se remonta, si querés, hasta desde 1516 en adelante. Pero vamos a cosas más rápidas, ¿no? En 1852 se crea el partido de Barracas al Sur, después de la batalla de Caseros. sí. Se crea el partido de Barracas al Sur un 7 de abril de 1852. Bien, ese partido de Barracas al Sur, con el correr del tiempo, en 1904 se transforma en el partido de Avellaneda. Y tanto cuando fue Barracas al Sur como cuando fue Avellaneda, había un pueblito en uno de los costados que estaba creciendo, que se llamaba Lanús. ¿Por qué se llamaba Lanús? Por la parada del tren. ¿Te acuerdas que yo te Sí, dije sí. que paró el tren? Entonces ahí se le puso parada Lanús. Bien. Y era un pueblito, hasta que algunos vecinos, entre los que estaban Restituto Caraza, Ignacio Plaul, Viterbo y Pozas, dijeron: che, nosotros somos un pueblo que estamos creciendo, ¿por qué tenemos que ser parte de Avellaneda? ¿Por qué no podemos elegir nuestros concejales, nuestro intendente, tener nuestro cementerio? Porque todo eso había que hacerlo en Avellaneda. Claro. Sí, sí. Entonces comenzó una lucha allá por 1904 que terminó en 1944. Fueron 40 años de lucha. No fue una lucha sangrienta, fue una lucha en el territorio de las ideas. Pero ¿qué ocurrió? Un 4 de junio de 1943 se produjo un golpe militar que llevó a la presidencia primero a un general del ejército que se llamó Ramírez. Y después de Pedro Pablo Ramírez, que lo dejaron unos meses, asumió Edelmiro Julián Farrell. Y el vicepresidente era Juan Domingo Perón. Farrell era vecino de Lanús. Sí. Entonces, ellos conocían a un tal Juan Ramón Piñeiro,
que yo me imagino cómo habrá sido el diálogo. Muchachos, ahora tenemos la manija. Ahora podemos. Hace 40 años que venimos luchando por la autonomía. Y los milicos le dijeron, vos querés la autonomía, toma, te la damos. Y le hicieron un decreto. Pero sí, lo comprometieron. Tenés que encargarte, tenés que organizar el municipio y ser el intendente. Y entre el 29 de septiembre de 1944 y el 1 de enero de 1945, en pocos meses, don Juan Ramón Piñeiro, que hay que levantarse y saludarlo, gran vecino, organizó el municipio y él asumió como intendente un 1 de enero del 45, con el cargo de comisionado, no fue elegido por el voto popular, fue designado. Pero el decreto de autonomía había salido el 29 de septiembre de 1944. Este año se cumplen 80 años y eso es lo que estamos festejando. Y en Lanús estamos de festejo y ahora tenemos que cerrar porque si no Pablo Duarte no va a saber qué hacer. Nos vamos. Primero, le agradezco un montón, te agradezco un montón que hayas estado aquí con nosotros, que es estar con muchas personas atentas escuchándote. Es mucho lo que queda en el tintero, así que te comprometo al aire para que vuelvas. Gracias por haber estado aquí. Con todo gusto, Alicia querida, un abrazo grande también a Pablo y a toda la audiencia, y será hasta la próxima, que ojalá sea pronto. Hacia la próxima. Bueno, Pablo Duarte, gracias. Gracias por ponernos al aire. Gracias a vos que estás allí escuchándonos. Hasta el miércoles próximo. ¿Cuándo? A las 16. Hasta aquí compartimos voces y silencios, música, sueños, magia, palabras hilvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz, hechos de palabra, idea y conducción Alicia Nigro.